¿Qué edad tenía cuando se dio el terremoto? A ver, híjole, estaba como 18. ¿18? Sí. ¿Y qué estabas haciendo durante el sismo? Estaba en mi casa, porque todavía acababa de terminar la prepa y todavía no entraba a la universidad. Estaba en mi casa cuando pasó. ¿De qué manera actuaste ante el suceso? Yo soy muy tranquila, o sea, ¿No se sintió horrible, Ay, pero yo para esas cosas sí soy tranquila, entonces sí, o sea, me bajé de mi cuarto y me salí, pero nada más. Por mi casa no se sintió muchísimo, yo vivía al sur de la ciudad. ¿Qué sentiste durante y después de los daños del terremoto? Mira, al principio nadie se daba cuenta de la magnitud, porque bueno, tembló y de repente te quedas sin luz, lo único que hay es un poquito de radio, entonces en lo que te empiezas a enterar de todo lo que pasó, pues estás como tranquilo, ¿no? Pero después, por ejemplo, empezaron a llegar todos mis vecinos que habían estado en diferentes zonas y que no podían regresar porque no había metro, porque no había transportes, porque todo estaba hecho un relajo, porque tuvieron que regresar caminando desde el centro, así, y además que te van platicando, ¿no? Todo lo que vieron en el camino, ahí es en donde empiezas a fritar. Sí, no. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando empezó el sismo? Tranquilo, o sea, digo, como en México tiembla y tiembla muchas veces, no te agobia tanto, o sea, empieza a temblar y dices, ay, otra vez está temblando, ¿no? Cuando ves que no para y no para, dices, ups, o sea, esto sí ya estuvo más fuerte. Sí. ¿Cuál fue tu impresión después de descubrir todas las muertes y los daños que el terremoto ocasionó? Mira, te voy a decir, yo estaba como muy cuidadita por mis papás, así como que, ay, no te asustes, ¿no? O sea, yo quería ir a ayudar y lo más que ellos quisieron que yo hiciera fue, en los días de después, ayudar a preparar comida para albergues y todo eso. Pero salir tal cual a mover piedritas y todo eso, no me dejaron, ¿no? La verdad es que tampoco se sabía, porque estuvo como muy controlada la información. No sé si tú sabes, ¿no? Pero decían, ay, no, es que fueron bien poquitos muertos. O sea, sí, un chorro, ¿no? No me acuerdo cuántos decían, si 3,000 por decirte, ¿no? Pero ya a la vuelta del tiempo, cuando dices 3,000 tu tía, o sea, no fueron 3,000, fueron muchísimos más. O sea, hasta entonces es que te das cuenta de toda la magnitud. Sí. ¿Cómo crees que la sociedad reaccionó ante la situación? Fue genial, porque el gobierno estaba hecho pedo. El gobierno no tenía idea de qué hacer, yo creo que nunca se desesperó una cosa así. Entonces haz de cuenta que hubiera como un vacío, ¿no? Como que quien te tiene que cuidar, son angalela, ¿no? O sea, no es suficiente lo que haga. Entonces sí hubo muchísima actividad de estudiantes, pues todos esos grupos de que si los ciudadanos, ¿no? Muchísimos ciudadanos así que porque se les antojaba, decían, bueno, ok, en esta escuela se está haciendo como un albergue, yo voy a traer comida todos los días para 50 o cosas así, o sea, se empezaron a dar, pero organización de la sociedad, no del gobierno. ¿Y a ti como mexicano de qué forma te afectó este sismo? Bueno, mira, la verdad es que ahora tiembla y corre, o sea, pero antes de que cualquier otra cosa corre. También porque antes te decían, ay, si está temblando, ponte bajo el piso de una puerta. Te resguardas debajo de un escritorio o cosas así, ¿no? Que ahora sabemos que no, o sea, estás de un cuarto piso para abajo, córrele, ¿no? Y córrele, pero tranquilo. Sí. Como que nos están distrayendo. Sí, pero bueno. ¿Y crees que México se vio afectado económicamente y políticamente? Sí, ¿de qué manera? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que no se supo de noticias internas se supo fuera. Yo lo sé porque, bueno, amigos en otros países, bueno, que hablaban asustadísimos, ¿no? Porque las noticias eran casi que desapareció la Ciudad de México, ¿no? Entonces hablaban asustadísimos. Yo creo que todo eso, por favor, se tiene que ver. El modelo no está feo, y aparte de... Pero bueno, muchísimas gracias.
invitada por estos 15 minutos de fama. Gracias. Que no fueron acompañados de fortuna, pero bueno, no importa, algo es algo. Muchísimas gracias. Dale. Gerardo García Barne. Estamos aquí con Gerardo. Mucho gusto, Fernando. ¿Qué edad tenías cuando sucedió el terremoto? Ya teníamos 18 años. ¿Y qué estabas haciendo durante el sismo? Estaba en la escuela. ¿Y de qué Fue manera? el miércoles, ¿no? Miércoles 19 de septiembre. Ajá. En la escuela. ¿Y de qué manera actuaste ante tal suceso? Bueno, pues hubo toda una confusión ahí, porque las noticias tardaban mucho en llegar, no es como ahora. O sea, sabíamos que había habido un terremoto porque tembló muy fuerte. Nosotros estábamos en un colegio al norte del DF, bueno, en la zona de Coajimalpa, y entonces se siente un poco menos, pero sí habíamos sabido que había un terremoto. Sin embargo, no entiendes la magnitud, no es como ahora que en las redes sociales te enteras en 2 segundos. Exacto. ¿Y qué sentiste durante y después de los años del terremoto? Al día siguiente fuimos bueno, me encargaron de una oficina que fuera a recuperar unos papeles de un edificio que se cayó, donde trabajaba mi papá estaba fuera de México. Entonces quise ir a recuperar los papeles, porque me dijeron que estaba el edificio nada más así medio caído, y no, pues era imposible. Llegar ahí fue toda una experiencia. Acabamos mejor ayudando a lo que nos decían paramédicos. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando empezó el sismo? Bueno, cuando empezó, pues se siente bien chido cuando tiembla, ¿no? La neta, pues sí. ¿Y cuál fue tu impresión después de descubrir todas las muertes y daños que había ocasionado? Que la corrupción en este país es culpable en una gran parte, porque pues es muy sabido que el suelo de la Ciudad de México, sobre todo en la zona baja, pues es una zona muy inestable. Sísmico, pues desde lo que es sísmico, pero es inestable, y debe obedecer a corrupción y que no se cumplan con las especificaciones adecuadas. ¿Por qué no se cayó la Latinoamericana? ¿Por qué no se cayó el Palacio Nacional? ¿Por qué no se cayó? El Palacio Nacional está construido sobre restos de otra construcción, o el Palacio de Bellas Artes, en fin, otros edificios, ¿no? Entonces da mucho dolor, da coraje, indignación ver el sufrimiento de gente. ¿Y cómo cree que la sociedad reaccionó ante la situación? De maravilla. México siempre ha sido muy solidario. De momento se nos olvidan las injusticias y nos enfocamos en el dolor ajeno. ¿Y el gobierno cómo? Pues como pudo. La verdad es que estaba construyendo ICA, la empresa ICA, 2 líneas del metro, la ampliación de una y una nueva. Y gracias a todo el equipo que tenía ICA dentro del primer cuadro del Distrito Federal, gracias a ese equipo, máquinas, o sea, trascabos, retroexcavadoras, pick-ups, camionetas, gracias a eso se salvaron muchas vidas. Pero el gobierno no tenía capacidad en el 85 ni remotamente de responder a eso. ¿Y a ti como mexicano de qué forma te afectó este sismo? Como mexicano me afectó en lo que les comentaba, ¿no? Me afectó en que pues, me dejó con ganas de que entienda el gobierno algún día que hay que proyectar a más largo plazo las cosas, que no por querer hacer sus cosas rápidas, mi proyecto, no le dedico al fondo, ¿no? Me dejó tocado, indignado con el gobierno. Y por último, ¿crees que México sería afectado económica y políticamente? Y si sí, ¿cómo? Desde luego que sí. Un impacto de estos es brutal, ¿no? Esconden los números, los esconde el gobierno. Siempre hay partidas secretas, la Secretaría de Hacienda, los famosos fondos de desastres, el Fonden, etcétera, nunca son suficientes. Lo acabamos de ver ahorita en Guerrero. Ustedes sí vieron eso, aunque no muy de cerca tal vez, pero el DF fue algo muchísimo más complejo porque está todo junto. Si te dijeron o tienen datos ustedes que hubo 20 o 40 mil muertos, hubo más de 220 mil muertos. Entonces, no, el impacto es terrible. Pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo.